Pues hola a todos y muchísimas gracias por estas palabras tan bonitas. He de decir también que mi caballero es buen amigo, así que bueno, un poco de trampa ahí. Yo la verdad es que estoy muy agradecida a esta empresa de turismo de Ronda que me haya invitado a venir aquí, a esta segunda feria romántica de Ronda. La verdad es que para cualquier persona que te diga si quieres dar un pregón en cualquier pueblo o ciudad, pues te hace ilusión. Pero para mí es un honor más grande porque hay veces que pienso cómo es el destino, ¿no? Que yo, por ejemplo, soy de Santander. Más del norte no puedo ser, de Santander, Santander. Pero desde pequeña siempre ha habido algo de Andalucía que me ha encantado. Soy la primera que cuando hay sevillanas hay que me arranco, he venido a la Goyesca, siempre me han encantado las historias de los bandoleros, cuando hay que una gira de teatro y hay que venir aquí, estoy encantada y si puedo los tiro 2 días. Entonces venía en el tren pensando que es muy curioso, ¿no? Cómo hay determinados sitios que te marcan. Yo llegué a Cristina Rota, a la escuela de interpretación, y la primera persona que conocí, no sé si alguno la conoceréis, era una chica rondeña, una actriz que se llama Ana Palacios Gamero, y esa fue una de mis mejores amigas, de estas que aunque no te veas en el tiempo, nunca pierdes la confianza, ¿no? Y luego me surge la oportunidad de interpretar bandolera durante 533 capítulos, que se dice pronto, ¿eh? Vamos, que he sido de Ronda unos 2 años y medio, más que Marta Azas. Así que es curioso, ¿no? Como de alguna manera estaba escrito que yo hoy, para rematar, tenía que estar con vosotros haciendo aquí este pregón. Claro que tampoco yo os puedo contar muchas cosas de Ronda que no sepáis, las sabéis mejor que yo y de sobra. Pero la verdad es que ha sido muy bonito a través del personaje de bandolera poder descubrir muchas historias que no sabía y anécdotas y esas pequeñas grandes historias y esos personajes a lo Robin Hood que teníais por aquí, ¿no? Me ha gustado mucho además este pregón que me ha dado la oportunidad de dar la organización y ellos han querido que resalte unos datos históricos que me han escrito aquí y que hemos resumido y me he estado leyendo y que me gustaría compartir con vosotros, porque creo que sois uno de esos pueblos que tenéis una historia muy bonita, que estáis llenos de grandes, pequeños héroes que han escrito una parte muy importante de nuestra historia, que quién sabe si todos hablaríamos, si no, ahora mismo francés. Así que ahí va este trocito de historia, que si veis que me enrollo, que os aburrís muchísimo, me decís Marta, corta el rollo y nos vamos a tomar el vino, ¿eh? A ver, pues dice así: son los primeros años del siglo XIX. Tras los sucesos del 2 de mayo se produce un levantamiento general en toda España contra el ejército francés y Napoleón inicia la conquista. Envía a Andalucía un ejército de 60.000 hombres, comandados por el mariscal Soult, que va tomando Córdoba, Sevilla, Jaén, Málaga, donde dicen los escritos que entran a sangre y fuego. La historia, algo que también se ha dicho aquí, la escriben también los viajeros, como pudo ser Sarah Reeves. Enamorados de estas tierras, dedicaron relatos históricos y literarios a numerosos sucesos. Les cito lo que escribió el húsar Jean-Michel de Roca. Él dice: el pueblo de Ronda está situado en medio de altas montañas, que es necesario atravesar para ir a Gibraltar, y que son conocidas como Serranía de Ronda. Sus habitantes están acostumbrados a luchar sin cesar con las dificultades de una naturaleza salvaje. Los habitantes de estas montañas áridas son sobrios, perseverantes e indomables. La religión es su única relación social y casi el único freno que les puede contener. El antiguo gobierno de España nunca ha podido sujetarlos y hacerles observar estrictamente las leyes en tiempo de paz. Vamos, que nos describían un poco como a los irreductibles galos de los cómics de Asterix. Tras las conquistas que va realizando el ejército francés, se van concentrando en la serranía los oficiales y soldados dispersos de las unidades del ejército español, y las noticias que traen hablan de los hechos desgraciados ocurridos a los patriotas, estos que osaron enfrentarse a los franceses, que fueron especialmente violentos los ocurridos en Málaga o en Alhama de Granada, donde incluso mujeres y niños fueron masacrados. Así que los habitantes de Ronda, que habían jurado fidelidad y lealtad al rey Fernando, van apaciguando sus ímpetus. Y así, el 10 de febrero de 1810, hacen su entrada por la zona de la carretera de Sevilla las primeras unidades del ejército francés. Recordemos que en la ciudad bullía la intranquilidad, por las noticias llegadas de otros puntos de los abusos de la soldadesca ante cualquier muestra de resistencia y el avistamiento de las tropas que avanzaban desde Morón y Olvera con los jinetes polacos a la cabeza, bien armados y en perfecta formación.
Estos querían hacerles desistir a los serranos de la lucha. Y aquí quiero hablarles de Salvador Aguilar. Y dicen los escritos que este farmacéutico se convirtió en la primera víctima. Entraron en su establecimiento 2 trompetas, uno de ellos le increpó que le entregara el dinero, nuestro paisano se lo dio, pero como no tenía dinero para ofrecerle al segundo, este le mató. Un mes más tarde, en marzo de 1810, es cuando se produce la visita de José Bonaparte. Entre sus acompañantes se contaba el conde Miot, persona culta y muy versada, aficionada al estudio de la antigüedad. Se interesó por los abundantes vestigios romanos que se encontraban en un paraje a unas 2 leguas al norte de Ronda, llamado Acinico. Sorprende mucho al noble francés la belleza del Tajo, bueno, y a quien no, porque cuando llegas es increíble la altura de ese puente. Su gigantesco puente que consideró una de las obras de arquitectura civil más importantes de España. Le impresionó tanto que estuvo contando las filas de sillares para comprobar que era cierta la altura que le habían referido. Incluso a sus escritos habla de la sorpresa que le produce conocer a don José Moctezuma y Rojas por el tono cobrizo de su tez, ignorante quizá de sus antecedentes aztecas, y en cuyo palacio se alojaban tanto José Bonaparte como sus allegados, incluida, decían las malas lenguas, su amante. Hoy es 25 de abril, hoy es San Marcos, es el patrón de la vecina localidad de Benauján, y seguro que cierto comandante estaría en las fiestas celebrándolo. Hablo de José de Aguilar, hombre íntegro y leal a la causa fernandina, que en numerosas ocasiones fue tentado por algunos afrancesados a unírseles. Había entre los papeles que me sirvieron para documentar a mi bandolera unas cartas escritas por el barón de Bauxian, en la que les invitaba a deponer las armas, porque le decía que no iba a vencer al ejército francés y sí iba a prolongar la desgracia de esta tierra. Le pedía que accediera a reunirse con él, que como gobernador de Ronda le prometía un empleo honorífico y la protección para él y toda su familia, todo en el mayor secreto. Tras rechazar las propuestas, José de Aguilar mantuvo durante 30 meses el enfrentamiento, y así era el comandante de Benauján, pueblo que hoy debería llamarse, según José Serrano Valdenebro, la Numancia de la Sierra. Yo tampoco sabía quién era Valdenebro, y lo que nos cuentan es que Valdenebro era natural de las Cortes de la Frontera, un militar de carrera, que se encontraba convaleciente en su pueblo por las heridas sufridas mientras combatía al francés en Extremadura. Cuando cae Ronda en manos del invasor, es aclamado como jefe por todos los enviados de los pueblos serranos. Ahí es donde se empieza a fraguar el levantamiento de la serranía, y ante las noticias que van llegando a Ronda, el rey francés, que aún estaba a ella, envía 500 jinetes a Carril. Allí fueron hostigados y dispersados por las diferentes partidas de patriotas, hasta su vuelta a la seguridad de Ronda. Este hecho motivó que poco después los franceses nombraran a Carril como el camino de la amargura. Fue en ese lugar donde el general Serrano organizó una guerra de guerrillas contra el invasor, que nunca tuvo un momento de tranquilidad en este agreste y escarpado paisaje. Y este era el ambiente que se respiraba en la Ronda ocupada y en la serranía sublevada. La ciudad estaba rodeada de partidas de patriotas que durante las noches encendían fogatas y que Jean-Michel Roca, el oficial francés que ya hemos citado, decía: la ilusión producida por la oscuridad nos acercaba a los fuegos que en realidad estaban más lejos. Se podía decir que estábamos rodeados por un cerco de llamas. Y así podemos seguir nombrando a gente que se enfrentó valientemente contra los franceses, además de José Aguilar, como Juan Becerra, Melchor González Conde, o el presbítero Francisco, que hay algunos que dicen que se llamaba Fernando, Quirós, Sebastián Tinoco o Juan Francisco Jaén de Jubrique. También estos fuegos los utilizaban, estas hogueras, como señales para comunicarse, así como usaban otros elementos pastoriles, esto me ha llamado mucho la atención, como los caracoles. Y esto ocurrió en un conocido enfrentamiento en la zona de los Huertos, junto al río Guadiaro en Benauján, donde algunos de Jimera, Montejaque y Benauján se tuvieron que tirar al río al verse con poca munición y entre 2 columnas francesas. Esto, algunos escritos lo relatan así: metiéndose en alguna concavidad que en él hay para salvar las vidas a tiempo, suena en el monte de las Viñas un caracol, señal que ya venían las partidas auxiliares, como se verificó, pues inmediatamente se presentó don Sebastián Tinoco con su partida y algunos individuos de la de Atajate, de la otra parte del río frontero a los Huertos, y sin perder momento le hace fuego a los franceses.
y los nuestros, que ya reunidos con la señal del caracol, llenos de ira contra los franceses por habernos muerto a 4 a la salida del cerco y herido a 3, partimos como leones a ellos y logramos desalojarlos de los huertos y que saliesen los que habían salvado las vidas en el río, unos mojados, unos sin zapatos y otros sin sombreros y muchos sin armas, y todos llenos de un sano coraje siguen al enemigo. Por su parte, el citado barón de Bausián, gobernador de Ronda, a su llegada a la ciudad en 1811, organiza sus defensas, ya que es la única plaza que domina, pero eso no le sirvió de nada y ha pasado a la historia como ser el único gobernador de Ronda que murió. Ante el hecho, el mariscal Sebastini envía fuertes contingentes con idea de dar un buen escarmiento a las partidas de la guerrilla e intenta capturar al general Serrano Valdenebro, pero sin embargo lo que ocurrió fue un nuevo desastre para las tropas de ocupación francesas y el 24 de abril de 1811 sufren una nueva derrota, con tal mortandad que, según dicen algunos, se colocaron en la propia ciudad de Ronda pasquines que decían: quien quisiere carne barata, acuda a la escalereta de la Montejana. También me ha llamado mucho la atención el tema de las mujeres en la serranía de Ronda, también por la parte que me toca. Entonces, es importante resaltar que en esta guerra de guerrillas, organizada por el general Serrano, para que funcionara bien necesitaban un sistema de espionaje. Y ahí es donde un papel fundamental juegan las mujeres serranas, que bajo su apariencia humilde y sencilla ayudaban a los guerrilleros. Son muchas las féminas que destacan en su enfrentamiento contra los invasores y aquí contamos con varios ejemplos. Vamos a resaltar a 2. A María García, la tinajera, de condición humilde, que decidida a oponerse al francés y no pudiendo luchar, contribuía sirviendo de enlace y llevando información a la partida de la sierra. Fue detenida y encerrada en el calabozo por servir de correo y condenada por espía. Fue rapada y sometida a la vergüenza pública, al ser paseada por la ciudad y llevada a las puertas para ser expulsada. Se le advertía que si volvía a Ronda sería llevada al paredón. Se refugió en Alpandeire y hasta el abandono de las tropas francesas. Cuando éstas se fueron, reclamó al ayuntamiento su rehabilitación moral. Otra de las mujeres era doña Jerónima López la Pelada. Esta dama era de alta cuna y ella, además de utilizar la información, organizaba fiestas con la excusa que eran para la Virgen. Cada vez que había una victoria de las tropas de Fernando VII, ella organizaba una gran fiesta, siempre que pareciera que era con fines religiosos. Por fin, en agosto de 1812, abandona la ciudad el ejército invasor y ante la imposibilidad de llevarse el material de artillería que almacenaban en el polvorín del castillo, preparan una explosión para cuando ellos lo hubieran dejado. La idea era provocar un gran estallido que la hubiese destruido en parte, pero, y esto me gusta mucho porque es tipo culebrón como bandolera, Pedro Depa, sargento francés, enamorado de una rondeña, decidió quedarse, reveló la trampa y evitó una gran catástrofe que le valió ser recompensado. Pues, para finalizar este pregón, voy a dar lectura a 2 proclamas textuales dirigidas a los rondeños una y a los serranos la otra, ante el ataque que se iba a realizar el 7 de septiembre de 1810, que decían así: serranos, sobre Ronda voy. Reuniros a vuestros caudillos y vamos a la empresa. A nadie más que a vosotros conviene el logro de ella, a vuestro valor y patriotismo inevitable lo fío, y al de mis soldados, que aunque en corto número os guiarán hasta ponernos sobre sus muros, cuando sea tal la obstinación de los enemigos y de sus habitantes, a nuestras intimidaciones no se rindan, daremos un ejemplo al mundo para que se horroricen sus gentes. Y habitantes de Ronda, sobre vuestra patria voy con 2000 soldados y toda la serranía. Ya conocéis el valor de vuestros paisanos. Temblad si no rendís a mi primera intimación, pero si lo hacéis, fiad en la palabra de un hombre de bien, español, que empleará todas sus fuerzas y apurará el rigor de la ley para defenderos de quien trate de insultaros. La patria os perdona vuestras omisiones y vuestros delitos. Abrid pues las puertas y uníos a vuestros hermanos que os van a librar de las cadenas que os oprimen. Y hasta aquí estos pequeños retazos de historia. La verdad es que me hubiera seguido leyendo del Tempranillo, de Luis Candelas, de un montón de historias que se me han quedado para siempre grabadas en la memoria, pero tampoco se trata de extender esto mucho más. Así que muchísimas gracias por compartir estas lecturas.
Me ha encantado estar aquí en Ronda. Además voy a volver para venir vestida de bandolera, que me ha encantado esta fiesta que montáis aquí. Y yo el día 30 de mayo estoy aquí en primera fila, no me lo pierdo. Así que desempolvaré mi Winchester, que no llevaba trabuco, y pienso estar aquí. Y la verdad